Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Países Bajos en un carrerón. Volvió la Fórmula 1 por fin y volvió con una muy buena carrera en territorio neerlandés con incidentes, safety car, cambios estratégicos, abandonos en las primeras posiciones, un podio inesperado e incluso pelea por los puntos sobre el final. Una carrera que no hubo ningún piloto que haya terminado la carrera que haya sido rezagado por todos los incidentes que hubo, una carrera en la que estuvieron todos muy cerca de otros, una carrera en la que hubo penalizaciones, algunas justas, otras no. Pero bueno, ya vamos a hablar de todo eso porque hoy hay mucho para hablar y comenzamos con lo que fue este análisis del 1x1 del Gran Premio de Países Bajos. El primer abandono es de Lewis Hamilton, piloto que no sale de su depresión a pesar de que venimos de las vacaciones de verano para Europa. Porque Ferrari este fin de semana no estuvo en ningún momento entre las primeras posiciones, era el cuarto equipo básicamente, y eso hicieron en la clasificación, terminando sexto y séptimo respectivamente. Hamilton fue el que largó desde la séptima posición y en carrera no tenía un gran ritmo, estaba ahí peleando por algunas posiciones, pero en ningún momento pudo destacar. Y en la vuelta 23, en la curva 3, perdió un poco el control del coche y se chocó contra las protecciones en un error que a priori no parecía muy grave porque simplemente perdió un poco el control, pero eso lo llevó a pegarse contra el muro, ya que esa curva, debido a lo peraltada que es, se toma por afuera. Es más rápido tomarla por afuera porque salís con mejor tracción para la recta que viene. Pero claro, si se te va un poco el coche o te pasas un poco, es muy probable que te choques contra el muro, y eso le pasó a Hamilton y tuvo que retirarse en la vuelta 23. El segundo abandono de la carrera fue de Charles Leclerc, el otro piloto de Ferrari, en un fin de semana horrible para la escudería italiana, que ahora va a Monza esperando a que se dé vuelta la historia. Lo que sí, algo que me olvidé de mencionar y que justo estoy recordando ahora, es que Hamilton fue sancionado con 5 posiciones para el Gran Premio de Italia, debido a que no bajó la velocidad lo suficiente bajo doble bandera amarilla. Por ende, si clasifica primero y hace la pole, largará desde la sexta posición, y así dependiendo en cómo clasifique. Pero volviendo a lo que fue el fin de semana de Charles Leclerc, clasificó en la sexta posición y en la carrera estaba ahí más o menos intentando subir posiciones, pero la estrategia de Ferrari fue horrible y tuvo bastante mala suerte, porque al momento de hacer su primera parada, cuando sale de boxes, ocurre el accidente de Hamilton que provoca el primer safety car de la carrera, y más tarde hace su segunda parada en la vuelta 53, sale de boxes, justo viene Antonelli atrás, que viene con más velocidad porque venía en pista, y en la curva 3 se tira para adelantar a Leclerc, pero calcula mal y choca contra su rueda trasera izquierda, haciendo que Leclerc pierda el control del coche, choque contra la pared y su coche quede completamente destruido, y encima en el medio de la trazada. Lawson venía atrás, que estaba rezagado, que después pudo recuperar su vuelta debido al safety car que ocasionó este accidente, pero cuando el incidente ocurrió, Lawson venía atrás y casi choca con Leclerc, pero por suerte el ingeniero le avisó que había doble bandera amarilla, que había un coche atravesado, y por suerte pudo evitar que el accidente sea peor. Después de que pasara Lawson, Leclerc vio que no venía nadie, entonces sacó el coche del medio de la pista, provocó otro safety car igualmente porque había bastante debris y el coche estaba apartado, pero estaba ahí nomás. Entonces provoca un segundo safety car que hace que la carrera se ponga bastante más picante, pero lamentablemente para él hace que sea el fin de su carrera y el fin de la carrera de Ferrari, que con un doble abandono no sumó nada. Finalmente, el tercer y último abandono de la carrera, que cuenta como clasificado porque fue en las últimas vueltas, es el de Lando Norris, que sorprendentemente se tuvo que retirar de la carrera, no por un error suyo, por un problema de motor, en un fin de semana que yo no diría que fue positivo para Norris, porque estuvo teniendo los errores que suele tener durante todo el año y durante toda su carrera en general. Práctica 1, 2 y 3 fueron lideradas por él. Él parecía era el favorito que se iba a llevar la pole position, pero en la clasificación, en Q1 y en Q3, que es donde importa, Piastri terminó por delante de él. Largó segundo y en la largada pierde esa segunda posición con Max Verstappen. Después, unas vueltas más tarde, como ocurrió en 2024, que en ese caso Norris hizo la pole y Verstappen largaba segundo, perdió la pole con Verstappen y después la recuperó unas cuantas vueltas después. Bueno, en este Gran Premio ocurrió lo mismo, nada más que Norris largaba segundo y Verstappen tercero. Pierde la posición con Verstappen al principio y después la recupera y le saca distancia al piloto de Red Bull. Pero durante toda la carrera estuvo a 2 segundos, 3
de Piastri, a veces se acercaba más, otras veces se alejaba un poco y siempre se mantuvo ahí. Durante los safety car tuvo que hacer un poco más de diferencia porque ambos tenían que parar en boxes en la misma vuelta. Y McLaren, si bien hubo una parada de Norris que la hizo medio mal, como tenía un colchón de diferencia bastante amplio con Verstappen, pudo mantener esa segunda posición y la diferencia con Piastri se achicó porque estaban bajo safety car. Y la carrera siguió, ocurrió el accidente de Leclerc y Antonelli, pero en ningún momento Norris pudo ponerlo en peligro a Piastri. Siempre en las reanudaciones Piastri relanzaba bastante bien, se alejaba un poco y después mantenía esa distancia con su compañero. Y en la vuelta 65 ocurre que Norris reporta por radio que hay algo mal con el auto, que siente olor a quemado, que no sabe qué pasa. Y cuando lo enfocan se ve que hay humo en la parte trasera del auto y los ingenieros le dicen que retire el coche porque ya no podía continuar. Y así fue, lo retiró y provocó el tercer y último safety car de la carrera. Una lástima para Norris que recibe un golpe en el campeonato porque su compañero le saca ahora 25 puntos que agregados con la diferencia que ya tenía son 34 puntos de diferencia en el campeonato. Es decir, Piastri puede no puntuar en una carrera e igualmente va a mantener el liderato. Y es una lástima para él porque si bien no era su mejor fin de semana, estaba cumpliendo, estaba segundo para por lo menos en Italia intentar volver a achicar esa diferencia, pero ahora va a tener que remar desde más atrás y volver a recortar mucha distancia con respecto a su compañero de equipo, que empieza a posicionarse como el favorito para llevarse este campeonato de pilotos. 17º Pierre Gasly, el piloto que más odio en la parrilla en este momento, porque tuvo una carrera, el fin de semana del Alpine en general fue malo y la carrera de Pierre Gasly tuvo una estrategia arriesgada y le salió mal, tampoco fue muy buena. Pero el piloto francés largó desde la 14ª posición, en la largada se mantiene en esa posición y después Colapinto lo logra adelantar. Cabe recalcar que Colapinto larga con neumático blando mientras que Gasly larga con neumático medio y después Colapinto lo adelanta, se mantiene varias vueltas por delante de él en una diferencia que era de 8 o 9 décimas, pero se mantenía. Ni Gasly era más rápido que Colapinto, ni Colapinto era más rápido que Gasly, y ambos estaban en DRS, hasta que en una vuelta el equipo le pide a Colapinto que deje pasar a Gasly para ver si podía alcanzar al coche que tenía adelante y adelantarlo. Colapinto lo hizo, dejó pasar a su compañero y se mantuvo varias vueltas detrás, sin perder el DRS, y Gasly no podía acercarse al coche adelante. La carrera siguió su curso, ambos pilotos hicieron su estrategia, hasta que llega el segundo safety car, en el que el equipo decide parar a Colapinto, pero no a Gasly. Gasly se queda en pista y por eso se pone en la 8ª posición. Las vueltas pasan, se relanza la carrera, Gasly pierde un par de posiciones, queda de 11º, y después, por lo que ocurrió con Lando Norris, se pone de vuelta en posición de puntos en la 10ª posición. En ese momento el equipo decide volver a parar a Colapinto y ponerle neumático blando, pero Gasly sigue en pista y empieza a perder muchas posiciones, hasta que llegan Ocon y Colapinto detrás de él, peleando por una posición virtual en los puntos. Porque ¿qué ocurría? Antonelli, que fue el que chocó a Leclerc, fue sancionado con 10 segundos y más tarde con 5 por haberse pasado la velocidad límite en los boxes. Con la sanción de Antonelli, lo más probable era que Ocon y Colapinto terminen dentro de ese rango de 15 segundos y lo adelanten. Por ende, si el que terminaba 11º terminaba en puntos. Y la cosa marchaba así, estaba 10º Tsunoda, 11º Gasly, 12º Ocon y 13º Colapinto. Colapinto era el único que tenía neumático blando fresco, no completamente nuevo, pero era bastante bueno y tenía mucho más ritmo tanto que de Ocon que de Gasly, que Ocon había parado en el segundo safety car, pero en el tercero decidió no detenerse. Y en la curva 1, Gasly está completamente por delante de Ocon y se abre un poco mientras hace la curva. Colapinto se había tirado por afuera para intentar adelantar a Ocon y no puede hacerlo porque Gasly lo bloquea en el exterior. Y después, en la curva siguiente, Ocon pasa a Gasly con una facilidad increíble. Y en vez de Gasly dejarse pasar al instante, le bloquea a Colapinto sin explicación alguna, porque no hay explicación, porque Gasly ya estaba fuera de los puntos, ya no tenía chance de puntuar a menos que se chocaran 5 coches de adelante, que era francamente imposible que sucediera o era algo muy improbable. Pero él se queda adelante, el equipo tarda en darle la orden, pero orden o no,
Gasly tiene que ser consciente de lo que está pasando detrás de él. El equipo también le tiene que avisar antes. Mirá que atrás de Ocon está Colapinto con neumático blando y está peleando por un lugar en los puntos. Déjalo pasar. Al instante lo tiene que dejar pasar, no tiene que ni dudar. Si se tiene que ir de la pista para dejarlo pasar, lo tiene que hacer. Por ahí no es extremo, pero no tiene nada de sentido lo que hizo Pierre Gasly. Porque él no estaba peleando por absolutamente nada. Y es más, después de dejarlo pasar a Colapinto, lo pasan los 3 coches que estaban detrás de él y por eso termina último. Es el único coche que no pudo adelantar a Antonelli por su sanción, porque Antonelli está justo adelante de él debido a la sanción que le dieron. El único coche. Y es inentendible. Colapinto, cuando le dijeron deja pasar a Gasly, se quejó por radio porque dijo que estaba como a 1 segundo de distancia, porque dijo que no era mucho más rápido que él. Igualmente lo hizo, lo dejó pasar. Y aún así, Gasly tarda en dejarlo pasar, porque encima no es que ves las repeticiones y podés decir, bueno, por ahí Gasly no sabía que tenía a Colapinto atrás. Por ahí Gasly no se avivó, el equipo le dijo tarde. Por ahí no tenía espacio para dejarse pasar, lo cual es mentira, porque Colapinto se puso en paralelo con Gasly. En la recta siguiente de la curva 3, que está bien que no es una recta completamente recta, valga la redundancia, porque tiene también un par de curvas, pero se hace a fondo. Y no es un lugar muy ancho y que no se puede pasar con facilidad. Eso te lo acepto. Ahora, Colapinto se puso en paralelo. Lo único que tenía que hacer Gasly era levantar el pie del acelerador iba a perder solamente la posición con su compañero. Que de nuevo, si vos me decís que esto Gasly lo hace cuando están 9º y 10º, te lo puedo aceptar. Están peleando por puntos. O 10º y 11º, te lo puedo llegar a entender. Pero estaba 12º, 13º y Gasly en picado, cayendo en picado. Entonces, claro, Gasly no se dejó pasar, o bueno, lo hizo, se dejó pasar, entre comillas, en la recta principal, que Colapinto tenía DRS y lo iba a adelantar igualmente. Ahí se deja pasar, y claro, Ocon ya estaba 2 segundos adelante con 1 vuelta y media, con 2 vueltas que faltaban para el final de la carrera. Entonces uno no entiende lo que quiere hacer Alpine. Yo en Twitter puse que suelo decir que Alpine está saboteando a Colapinto, que me parece absurdo, porque me parece absurdo que un equipo quiera sabotear a un piloto. No lo creí cuando le pasó a Ricciardo en Red Bull y no lo creo ahora, porque no me parece que lo estén saboteando. Pero hay decisiones que son inexplicables. Completamente inexplicables, porque venimos de Hungría, que le arruinaron la estrategia 2 veces. Y ahora acá le piden que deje pasar a Gasly, cuando es verdad que Gasly no estaba yendo más rápido que Colapinto. Entiendo igual la decisión, entiendo igual el riesgo que podía tener, lo entiendo. Pero lo que pasó después es completamente inexplicable, es de equipo inexperto, de equipo que no sabe manejar a sus pilotos. Porque en cualquier situación, en esa situación, cualquier otro equipo que encima está al fondo de la tabla, necesita los puntos desesperadamente, sea 1, sean 2, sean 25, los necesita. Y vienen y no se avivan de decirle a Gasly, che, tenés a Ocon atrás, pero atrás está Colapinto con neumático blando. Si te pasa Ocon, déjalo pasar a Colapinto. O ni siquiera cuando lo pasa Ocon le dicen, déjalo pasar, ya. No hay excusa ni del lado de Gasly, porque esto también es culpa de Gasly, no lo voy a escudar con que el equipo tardó en avisarle, es culpa de Gasly. Comparte la culpa. Y es culpa del equipo, más que nada es culpa del equipo, porque lo que hicieron no tiene explicación. Esto lo digo del lado objetivo. Esto no es subjetivo, lo digo del lado objetivo. Lo estoy diciendo con Colapinto, como también lo hubiese dicho si le pasaba a Berman y Ocon o a Hülkenberg y Bortoleto. Está bien, obviamente que hay una pizca de fanatismo, porque obviamente le quiero que a Colapinto le vaya bien más que a nadie en la parrilla. Pero esto yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente que ve la Fórmula 1 se da cuenta de que lo que hizo Alpine acá es inaceptable. Porque no solo que le arruinaron el primer punto de Colapinto en el año, sino que también se arruinaron ellos mismos un punto. Eso es lo raro y lo que no logro entender. Porque, de nuevo, no era muy difícil. No era muy difícil. Las papas no quemaban. Y aún así, la cagaron. Porque es así, la cagaron. Pero bueno. Sigamos con el video porque esto es hablando de Gasly y lo volví más o menos hablando de Colapinto. Pero bueno, había que mencionarlo. Y bueno, 16º está Antonelli en una carrera completamente olvidable para él. Porque, de nuevo, está teniendo una mala racha Antonelli después de su podio en Canadá. Algunas
Algunos malos resultados fueron su culpa, otros no. Este caso es completamente su culpa. No hay nada para escudarlo, a pesar de que no era el fin de semana de Mercedes tampoco. Pero no hay ningún motivo para decir que lo que pasó hoy no es culpa de Antonelli, que no pudo meterse en la Q3, clasificó 11º y después en carrera trepó algunas posiciones, aprovechó el abandono de Hamilton, aprovechó el toque entre Lawson y Sainz, que después lo voy a comentar más en profundidad. Pero después, claro, cuando Leclerc sale de los boxes, colisiona contra él en una maniobra muy mal calculada y arriesgada. Y después, por eso, recibe una sanción de 10 segundos. Y después, al meterse a boxes, se pasa el límite de velocidad. Está bien, se pasó por 0,03 kilómetros según el documento de la FIA. Se pasó, esta parte del reglamento tiene que ser a rajatabla. Y le metieron 5 segundos más de penalización, o sea 15 segundos, y para colmo ese último safety car por el abandono de Norris lo liquidó porque volvió a juntar a la parrilla con muy pocas vueltas para el final, por ende solo pudo hacerle 15 segundos a Gasly y nada más, y ahí quedó en la 16ª posición. 15º está Bortoleto en una carrera que no tengo mucho para destacarle. Si bien estuvo rodando en las posiciones de puntos, pero fue básicamente cuando sale el segundo safety car que él no se detiene en boxes, en el tercero tampoco. Y claro, ahí le pasó lo mismo que a Gasly. Perdió un montón de posiciones, fue adelantado por Colapinto y poco más. Una carrera olvidable para Bortoleto que no pudo estar cerca de los puntos a pesar del buen rendimiento que está mostrando en las últimas carreras. Bortoleto sí se detiene en el tercer safety car, pero no pudo tener el ritmo necesario para adelantar las posiciones suficientes y al final terminó en esa 15ª posición. Y 14º terminó su compañero Nico Hülkenberg, que clasificó en la 17ª posición y que lo mismo que Bortoleto, no tuvo una muy buena carrera. Sauber este fin de semana no estuvo presente y si bien él sí se detuvo en el segundo safety car, no pudo tener el ritmo necesario para acercarse a esas posiciones de puntos. 13º tenemos a Carlos Sainz en de nuevo un fin de semana que pintaba bastante bien para el piloto español, que en la clasificación quedó 9º, justo detrás de Liam Lawson, y que quedó por delante de su compañero. Pero otra vez la mala suerte lo invade a Carlos Sainz, porque después del primer safety car en el relanzamiento de la carrera, intenta un adelantamiento por el exterior en la curva 1 a Liam Lawson, adelantamiento que termina fallido porque el piloto neozelandés se abre un poco en esa curva, ocasionando que ambos colisionen y pinchen neumáticos, forzándolos a entrar en boxes y perdiendo todas las posiciones posibles e incluso perdiendo una vuelta. La FIA, como obviamente tiene una inteligencia muy grande, decidió sancionarlo a Sainz. Nada más para comentar. Y claro, ahí si había alguna chance remota de conseguir puntos para el piloto español, fue completamente arruinada por la decisión, en mi opinión, errónea de la FIA. O bueno, en realidad la decisión es acertada, según su documento de estándares de conducción, que está completamente mal redactado, mal hecho y mal pensado. Y va a seguir estando así por el resto de temporada, porque yo sinceramente no comprendo cómo alguien puede ser tan, ¿cómo lo digo para que no suene ofensivo? Tan, tan tonto, lo voy a decir así, tan tonto como para ver que esta maniobra deba ser sancionada, porque si uno se fija el reglamento y si Racing Bulls se queja, eso es sanción para Sainz, pero porque el reglamento está mal, está completamente mal el reglamento. Yo no puedo creer que en la FIA vean este tipo de maniobras y digan, bueno, lo tenemos que sancionar porque lo dice así el reglamento, y nadie diga, bueno, para la próxima cambiamos el reglamento. Así no vuelve a pasar. Que ojo, los pilotos son cómplices porque los pilotos concuerdan en varias cosas con este reglamento de la FIA, porque los pilotos la FIA les pregunta a los pilotos, che, vamos a hacer esto, ¿les parece bien? Porque si están todos los pilotos en contra, la FIA no va a hacer algo. Y si lo hace, al final le termina saliendo mal porque todos los pilotos están en contra. Si los 20 pilotos no están de acuerdo, o la mayoría de los pilotos no está de acuerdo con lo que hace la FIA no lo va a hacer. Pero yo no puedo creer que vean esta maniobra, digan, uy, tenemos que sancionarlo porque lo diga el reglamento y nadie se le ocurra cambiarlo, nadie se le ocurra modificarlo o nadie piense que el reglamento está completamente mal. Es increíble, o sea, ustedes ven la maniobra y en la cabeza no te entra cómo puede ser que sancionen a Sainz. Y lo único que logran en este caso es que no haya más adelantamientos por el exterior.
que para que haya un adelantamiento por el exterior, el piloto tiene que estar con neumáticos mucho más nuevos, con una condición mucho mejor que la del piloto delante y ser como 1,5 segundos más rápido, porque si no, no se va a poder. Y porque los pilotos también son vivos. Saben que según el reglamento de hoy en día, si alguien se le tira por el exterior, lo más probable es que o termine en un accidente y lo culpen al otro, a pesar de que ellos le cierren, o que no pueda pasar porque ellos le cierran la puerta, porque saben que según los estándares de conducción de la FIA, el coche que está por el interior tiene derecho de la curva, entonces puede hacer básicamente lo que quiera, salvo que haga un cambio de trazada muy obvio que lo empuja el piloto de por fuera. Pero si no es un cambio de trazada muy obvio y no le deja espacio, simplemente no le deja espacio, el adelantamiento no se va a hacer. Y acá tengo el documento que sacó la FIA sobre este incidente y lo voy a leer y traducir para ustedes, lo van a ver en pantalla igual también, que dice: los comisarios revisaron video, timing, telemetría, team radios y los videos del coche. El coche 55 estaba intentando adelantar el coche 30 en el exterior de la curva 1. El eje delantero del coche 55 no estaba completamente por delante del eje delantero del coche 30, porque para los que no lo saben, el documento de estándares de conducción indica que el eje delantero tiene que estar por completo por delante del eje delantero del coche del interior, para hacer el adelantamiento por el exterior, para tener derecho de hacer la curva. Así lo dice el documento de estándares de conducción. Sigo leyendo. El coche 55 intentó mantenerse en el exterior del coche de 30 y la colisión ocurrió. Consideramos que el coche 30 tenía el derecho de hacer la curva y por ende el coche 55 tiene culpa total o predominante por la colisión. Ojo, tenía Lawson por estar en el interior y tenía el derecho de hacer la curva. Que yo entiendo igual lo de derecho de hacer la curva. Algo lo puedo entender porque obviamente es para evitar que un coche atrás haga un dive bomb desde la curva anterior, no llegue a meter el coche e intente un adelantamiento imposible. Pero estamos hablando de un extremo. Si el coche está en paralelo y el eje delantero está a la altura del retrovisor del coche del interior, ¿por qué ese coche no va a tener derecho a hacer la curva? Porque ese coche se va a tener que bancar que el de adentro lo saque de pista. Es completamente inentendible, inexplicable y absurdo. Y este video va a quedar de 55 minutos, pero me quiero quejar de todo lo que pasó. Y después sigo leyendo el documento, que no hay mucho más, y que dice que como es estándar de una colisión de esta naturaleza y está prescrito bajo las guías, o sea, bajo el reglamento, le dimos una sanción de 10 segundos al coche 55. Después dice el parrafito, que ojo que esto lo voy a leer también porque lo que pasó es increíble, que dice: los competidores son recordados que tienen el derecho de apelar ciertas decisiones de los comisarios, concordando con el artículo 15 del reglamento del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 de la FIA de las reglas disciplinarias y judiciales de la FIA. ¿Y por qué estoy leyendo esto? Porque Sainz, durante la carrera, cuando se enteró que le dieron esa sanción, dijo por radio a sus ingenieros: asegúrense de que visitemos a los comisarios después de la carrera. Obviamente en contra de la sanción que le impusieron, como cualquier persona con 2 dedos de frente estaría. Y después en el corralito, Sainz declara que la FIA dice esto de que se puede apelar y todo, pero que a él no lo dejaron, no lo recibieron. No lo recibieron, simplemente le dijeron no podés apelar, y él no pudo ni siquiera argumentar en contra de la sanción que le impusieron. Y así está la Fórmula 1 hoy en día. Para que haya un adelantamiento tenés que rezar. Para que haya una buena pelea tenés que rezar, porque hoy el coche de adelante se puede defender tranquilamente si mantiene el interior y le saca de pista al que está por fuera. Y así va a ser. Y ojo, hoy en esta carrera tuvimos un adelantamiento por el exterior que fue el de Norris a Verstappen justamente. Pero Verstappen en ese momento estaba ya prácticamente abatido porque quería cuidar neumáticos seguramente, y Norris venía muchísimo más rápido que él. Pero igual, o sea, se terminó. La Fórmula 1 se terminó. Ahora para adelantar tenés que o tirarte por el interior o ser 9 segundos más rápido que el coche de adelante y que no tenga ninguna posibilidad de defenderte. Que ojo, yo estoy de acuerdo que tiene que haber defensa en la Fórmula 1. Los pilotos tienen que tener la posibilidad de defenderse.
Pero una cosa es defenderse intentando mantener el interior de una curva o intentando que el otro piloto traccione mal. Y otra cosa es defenderse echando al otro piloto. Que eso no puede pasar, no debe pasar y en ninguna categoría seria debería pasar. Pero es lo que hoy tenemos en la FIA. Y bueno, que estaba hablando de Carlos Sainz. Después de todo lo que pasó, cumplió la sanción y después en los últimos safety car se detuvo en boxes nuevamente. Recuperó la vuelta que había perdido antes, eso es importante, y recuperó algunas posiciones, pero no pudo hacer mucho más. Terminó 13º y 12º terminó Liam Lawson con una carrera similar. La única diferencia es que a él no lo sancionaron por el incidente. Clasificó 8º por delante de Carlos Sainz. Y claro, a él no lo culparon por el incidente, que para mí es llana y planamente su culpa, o a lo sumo un incidente de carrera, pero eso no es culpa de Sainz. Ni acá, ni en 1972, ni en 2001. Eso no es culpa de Sainz en ningún momento de la historia de Fórmula 1. Este es el único momento en el que este incidente es culpa de Sainz. Y bueno, entonces la carrera de Lawson fue similar. Hizo exactamente la misma estrategia que Sainz después del incidente y por eso terminó 12º. No tengo mucho más para destacar que él porque sinceramente no tengo mucho más para destacar. 11º tenemos a Franco Colapinto. En la mejor carrera probablemente desde que está con Alpine. En un fin de semana que en los libres el coche parecía una cosa y después en clasificación terminó siendo otra completamente distinta, ya que el piloto argentino venía bien en los libres, pero ya en los libres 3 y en quali no tuvo un gran ritmo en clasificación. Quedó 16º, largó desde esa posición. En la largada pasó a Bortoleto, que tuvo una largada bastante mala. Y después en carrera pasó a Gasly, se mantuvo por delante hasta que el equipo le pidió que lo deje pasar. Después se mantuvo por detrás de Gasly por un montón de vueltas. A la hora de parar en boxes paró y justo después vino el safety car, ocasionando que pierda posiciones contra los Haas en una acción muy desafortunada. Llega el segundo safety car, para nuevamente, tiene más ritmo pero no es mucho más con los que tiene delante. O sea, con esa estrategia era muy difícil que llegue a los puntos. Ocurre el último safety car, el equipo lo para, le pone blando bastante fresco. Y claro, ahí sí puede remontar. Ahí pasa a Bortoleto en la curva 3 en una acción similar a la que hizo Antonelli, pero bien calculada y no terminó en ningún accidente. Pasó a Hülkenberg, pasó a Gasly porque lo tuvo que pasar como si fuera un rival. Y después en las últimas dos vueltas que tenía Ocon a 2 segundos, quedó a medio segundo del piloto francés de Haas. Y al final terminó en esta 12ª posición, que por la sanción de Antonelli quedó 11º. Y bueno, quedó a las puertas de los puntos, lamentablemente no lo logró. Pero hizo una carrera muy buena, reconocida hasta por Briatore, que tuvo el atrevimiento de hablar sobre su piloto antes del Gran Premio. Tuvo el atrevimiento de criticarlo y de decir que no estaba listo para la Fórmula 1. Y Franco le cerró la boca, sinceramente, a pesar de que en puntos no se materialice esta actuación. Fue muy bueno, fue mucho mejor que Gasly. Yo creo que eso se puede apreciar. Después las decisiones que tomen los que están arriba son otra cosa. Pero bueno, yo sinceramente estoy orgulloso por la carrera que hizo Colapinto y esperemos que siga así, que se viene el Gran Premio de Italia, que justo hoy cumple un año desde su debut justamente en ese circuito en la Fórmula 1, con Williams en ese caso. Y bueno, y otra cosa que no dije. Feliz cumple Carlos Sainz, que justamente también hoy es el cumpleaños de Carlos Sainz. Así que nada, lo estoy grabando un lunes, se va a subir seguramente el miércoles, pero bueno, feliz cumple Carlos. Si lo estás viendo, un saludo y nada, suscríbete. 10º Esteban Ocon en un fin de semana muy positivo para ambos Haas. En un fin de semana que no parecía tanto para ellos, pero al final lo lograron porque en la clasificación que tuvieron fue horrible. Ocon terminó 18º, largó desde esa posición. Y en carrera remontó también aprovechando los abandonos que hubo adelante, aprovechando el incidente entre Sainz y Lawson, avanzó y después se detuvo en el segundo safety car y con neumático fresco pudo adelantar a un par de coches, terminó 11º y por la sanción Antonelli terminó en puntos. Un puntito que se lleva bastante bien y sigue Ocon compitiendo bastante bien en este año. Bueno, ahora probablemente vayamos mucho más rápido para agilizar el video porque ya me extendí bastante con el tema Sainz, con el tema Colapinto, con lo de los Ferrari. Entonces vamos a ir agilizando un poco más porque noveno tenemos a Yuki Tsunoda en un fin de semana que, si bien sumó puntos, por lo menos logró sumar algo, no estuvo a la altura de lo que es un Red Bull, pero que por lo menos
estuvo y por lo menos logró sumar en esta carrera loca, que últimamente, por más loca que era la carrera, Tsunoda no lograba sumar puntos. Clasificó 12º y en carrera, si bien no tuvo un ritmo descomunal, hizo lo correcto, digámosle, para mantener el ritmo, y una estrategia decente hicieron que sume puntos en este Gran Premio. Octavo termina Fernando Alonso, que clasificó en la 10ª posición, en un fin de semana similar al que fue de Alpine, en el sentido de que en los primeros libres Alonso estaba en las primeras posiciones, y ya a partir de los libres 3, ese coche decayó bastante. En la quali clasifica 10º, en una quali que se esperaba que esté por ahí entre los 5 o 6 primeros, clasificó 10º. Y después en la carrera perdió bastante ritmo, la estrategia también fue mala, él se desesperó bastante en un momento porque lo sacaron de boxes en tráfico, tuvo mala suerte con los safety car, tuvo que adelantar a varios coches. Y yo creo que lo que es la cereza del pastel es que Stroll haya terminado delante de él, que no tiene nada de sentido lo que pasó con Stroll, que ahora cuando hable de él lo voy a detallar, pero pobre Fernando, como digo siempre, el piloto más desafortunado de la parrilla. Yo creo que por alguna razón, teoría conspirativa, los pilotos que más mala suerte están teniendo, por lo menos este año, son Alonso, Sainz y Colapinto. Los 3 hispanos que hay en la parrilla son los que más mala suerte tienen. Yo no sé si hay algo de por medio, yo no sé si en el equipo no los quieren, yo no sé que como hablan en español los tratan mal. Me parecería extraño, pero no lo descarto, sinceramente. Ya mucha casualidad hay. Y bueno, séptimo Lance Stroll, que no tiene absolutamente nada de sentido que haya terminado en esa posición. Era uno de esos fines de semana que Stroll no hacía nada, era uno de esos fines de semana que todos lo volvían a criticar, y termina séptimo el tipo. ¿Por qué? Porque en prácticas 2 se choca, el coche lo deja destrozado, porque en la curva 3 se pasa de frenada y se la da directo contra la pared. No tan, o sea, peor que lo que hizo Hamilton, que perdió un poco el control y ahí fue contra la pared. No, él se pasó de frenada y fue directo. En la clasificación, en su primera salida, se choca en la última curva, pisa un poco el pasto al frenar y se va y se choca. Si bien puede llevar el coche hasta los boxes, no les dio tiempo a los ingenieros para repararlo, así que larga último. Y el tipo en carrera para durante los safety car, logra tener ritmo decente, logra subir posiciones por errores estratégicos de otros y por haber adelantado un par, y termina séptimo. El tipo es increíble, es increíble. Yo es que no lo podía creer cuando lo veía. Y digo, si yo no lo puedo creer, me imagino a los españoles, que siguen a Alonso desde hace un montón, que son alonsistas. Me imagino lo que deben ver. Me imagino a Alonso yo no sé, o sea, es increíble la resiliencia que tiene el tipo, porque se retiró en 2018 con ese McLaren que no iba ni para atrás. Vuelve Alpine con un ritmo decente, más o menos. Aston Martin, que hace podios con ellos y parece que va a ser todo de rosas, y al final cae estrepitosamente Aston Martin. Termina en las últimas posiciones, no sé qué, a veces puntúa, pero bueno. Es increíble, es increíble. Sexto con un carrerón tenemos a Oliver Behrman, un poco similar al que fue del Lance Stroll, porque Behrman clasificó 19º y largó desde los boxes, y en carrera lo mismo que Stroll. Aprovechó los momentos exactos para parar en boxes, porque largó con neumático duro, entonces se mantuvo en pista bastante. Cuando llega el primer safety car se detiene, le gana la posición ahí a Colapinto y algún otro que se había detenido antes del safety car. Ambos Haas largaron con neumático duro, entonces durante el primer safety car no se detuvieron, y en el segundo safety car recién proceden a detenerse en boxes, y ahí claro, ganaron varias posiciones, la de Colapinto, la de Gasly, la de varios pilotos. Y después con el otro safety car y con neumático fresco, que si bien no se volvieron a detener en el tercer safety car, ya habían el neumático no tenía tantas vueltas, entonces no perdieron tanto con los que sí habían parado. Se mantuvieron en las posiciones de puntos, entonces Behrman terminó sexto y Ocon terminó 10º. Albon quinto, y lo de Albon sí fue un carrerón, porque el tipo clasificó en la 15ª posición, largó desde esa 15ª posición y en la largada adelantó un montón de coches, se puso 10º, después en carrera siguió adelantando, aprovechó los accidentes que hubo, aprovechó los safety car y terminó quinto. Cuarto tenemos a George Russell en una carrera que sinceramente no tengo absolutamente nada para destacar. Solamente la acción en la curva 12 en el que Leclerc lo pasa, que fue una muy buena maniobra de Leclerc, que estaba convencido de que la FIA lo iba a sancionar, pero al final decidió que no. ¿Por qué decidió que no? Porque dicen que si bien Russell tenía el interior de la curva 11 y estaba por delante de Leclerc, o sea que Leclerc no tenía derecho a hacer esa curva,
En la curva 12 pierde la posición Russell, entonces como que eso supuestamente por alguna razón que desconozco lo arregla a la ilegalidad que según el reglamento de la FIA hizo Leclerc. Y también argumentan que Leclerc no tenía ningún lugar a donde ir. Yo acá me pregunto a dónde podía ir Sainz, a dónde podía ir Sainz en su maniobra. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Porque no es solo que el reglamento está mal, es que no lo cumplen cuando quieren. Y encima no ayuda que lo cumplen cuando el piloto es inglés, francés, italiano, y no lo cumplen cuando el piloto es español, argentino, mexicano, estadounidense, y no digo, o sea, eso es un eurocentrismo parece ya, que yo no lo quiero creer porque, de nuevo, esto como el sabotaje me parece absurdo creerlo, pero uno agarra las evidencias, uno ve lo que pasa de un lado y uno ve lo que pasa del otro, y no lo puede creer, o sea, y dice, y por ahí sí, porque uno no encuentra explicación, porque es increíble que yo desde casa, que tengo acceso a una cámara en vivo que es la de la retransmisión y después por ahí puedo encontrar alguna otra en YouTube o algún Team Radio, decido mejor o con más sentido que los de la FIA y me nombra a mí por nombrar a alguien, pero puedo nombrar a mi papá, puedo nombrar a cualquiera que esté viendo la carrera. Los que estamos viendo la carrera en la tele, incluso alguno del circuito puede decidir mejor, con más sentido y con coherencia según el reglamento de la FIA que la propia FIA, es increíble. Pero bueno, volviendo a la carrera de Russell, no tengo mucho más para mencionar. Aprovechó lo que pasó con Leclerc, subió hasta la cuarta posición y nada más. Y tercero, sumando su primer podio en su historia de la Fórmula 1, tenemos a Isaac Hadjar con un fin de semana fenomenal que clasificó en la cuarta posición por delante de gente como Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli y lo mantuvo su ritmo. En ningún momento lo atacaron o tuvo que tirar un piloto afuera para mantener su posición. No, lo mantuvo, se defendió bien cuando tuvo que defenderse. La estrategia fue muy buena. Y cuando parecía que iba a terminar cuarto, ocurre el abandono de Lando Norris. Sube hasta ese último escalón del podio y termina en la tercera posición. Primer podio de Hadjar, que a principio de año había hecho una predicción que este año iba a conseguir su primer podio. La cumplió. La predicción que no creo que haya hecho es que este año iba a romper su trofeo de podio, porque después en los festejos apoyó el trofeo así nomás tranquilo al piso y se rompió en la parte de donde lo agarraba, se rompió en la parte de donde lo agarraba porque era un trofeo muy frágil, se ve, y de tan solo apoyarlo con tranquilidad el trofeo se partió a la mitad. Por suerte imagino que lo pueden pegar porque no es que se destrozó en 1000 pedazos tampoco, entonces se va a arreglar. No fue tan grave como lo que le pasó a Norris el año pasado en Hungría. Así que muy bien Hadjar, y se nota que ya es el mejor novato de este año. Segundo tenemos a Max Verstappen en una carrera que también tengo poco para mencionar para él. Clasificó tercero en la largada, adelantó a Lando Norris, se puso segundo. Más tarde perdió la posición con Norris, se puso tercero. Las estrategias normales, aprovecharon los safety car. Y después volvió a la segunda posición con el abandono de Norris. Y nada más, terminó segundo. Y ganador, Oscar Piastri, que volvió a tener un fin de semana que empieza discreto, pero que termina en lo más alto. En las prácticas fue siempre la sombra de su compañero, pero en la clasificación hizo la pole position, en la carrera mantuvo esa pole position e hizo su primer Grand Chelem. Si alguien no sabe lo que es un Grand Chelem, vaya a seguirme en Instagram, que hice un reel hablando de eso. Que justamente cuando lo hago, lo hace Piastri a los 2 días. Así que, por mi bien, espero que me dé más visitas. Y poco más para mencionar. Piastri, que suma su séptima victoria en el año. Piastri, que extiende su ventaja en el campeonato a 34 puntos. Y Piastri, que ya va de a poco pisando ese lugar, esa mesa en donde se colocan los campeones del mundo. Aunque todavía falta mucho. Todavía faltan muchas carreras. Y uno nunca sabe lo que puede pasar, porque la distancia es muy poca. Y 2 abandonos, ya sea por errores propios, errores del equipo, pueden dejarlo muy mal parado al piloto australiano. Finalmente es todo. Terminé de hablar, ya está, se terminó. Ya esta carrera le voy a dar un 8,5, creo que le voy a dar, sí, me gustó bastante. No me parece la mejor, sigo pensando firmemente que Australia es y será la mejor carrera del año. Pero más allá de eso, Zandvoort yo creo que es la tercera mejor. Y poco más, piloto del día, ¿quién más que si no es Hadjar? Nos vemos en el próximo, denle like, comenten lo que opinan de todo lo que comenté sobre lo de Sainz, lo de Colapinto, lo de Gasly, lo de Alpine, lo de los Ferrari, lo de Russell. Absolutamente todo, si ustedes tienen tiempo, tienen ganas, lo que sea, van en la caja de comentarios, dejan
che, a mí lo que dijiste sobre Sainz no me parece, para mí era sancionable, no sé qué. Bueno, está bien, yo respeto opiniones a pesar de que no las comparto. Y nos vemos en el próximo video en el Gran Premio de Italia. Adiós.